Buenos días, seguidores de Proceso Digital y Departamento 19. Les saluda el periodista Jorge Sierra este viernes 14 de agosto de 2020. Continuamos pues con estas pláticas matutinas, vespertinas a veces, con entrevistados de relevancia, tocando temas de interés nacional. Al otro lado de la pantalla nos acompaña el exministro de Educación, don Marlon Escoto. Buenos días, don Marlon. Muy buenos días, mucho gusto. Muchas gracias por generar este espacio. Sí, bueno, hay varios temas que consultar y que platicar con usted, don Marlon. Primero, cuénteme, el país ha vivido la pandemia como todo el planeta lo ha vivido y en esa dinámica, pues el sistema educativo se ha visto obligado a utilizar plataformas digitales para que los alumnos se mantengan, pues, en aulas virtuales. ¿Cómo califica usted este proceso en los cuales se ha visto tanto la educación primaria, prebásica, la superior también? Este sistema de modalidad virtual, ¿cómo lo valora usted? ¿Cómo lo califica? Bueno, es importante reconocer cualquier esfuerzo orientado a mantener el vínculo entre las familias y los profesores y los educandos. En el sistema público hondureño estamos en agosto y la gran apuesta sería evitar la deserción masiva, porque retornar a la escuela cuando un niño deserta es complicado. De cada 2 niños que desertan, uno no regresa al sistema educativo en Honduras. Por eso tenemos 1.200.000 niños y jóvenes entre 3 y 15 años que están fuera del sistema, de cualquier sistema educativo. Y esta pandemia podría acrecentar la deserción. Un 10% significaría unos 200.000 escolares que podrían salir. Entonces, esa es la única variable rescatable en términos cuantitativos. Luego, aproximarse a un contenido es importante porque es difícil trasladar un sistema presencial a un sistema virtual sin pasar ningún proceso y de manera abrupta, ¿no? Entonces, un porcentaje de ese contenido anual podría ser abordado en los que consiguen comunicarse, que hasta ahora, de acuerdo a la Universidad Pedagógica, solo la mitad han conseguido conectarse o comunicarse de alguna manera. De 2 millones de escolares, 1 millón todavía no lo consigue, a pesar de que el sistema público ha entrado a su segundo semestre y aquí podría recuperar algunos que el primer semestre no tuvieron esa misma suerte. De alguna manera el sistema también refleja la falta de inversión anterior en temas de tecnologías de la información. Mayor ventaja tienen los centros privados que ya la tenían, ya la contemplaban y habían hecho estos ejercicios complementarios con las familias. Lograron cerrar el año escolar 2020 y van a abrir un año escolar 2021 las privadas basadas en esta tecnología. También han invertido, he sabido que han hecho inversiones considerables para que estas herramientas mantengan a flote los vínculos. Lamentablemente, la escuela pública vuelve a ser el reflejo de la desigualdad social, donde el acceso a bienes y servicios como la electricidad, servicios como la internet, y bienes como tener una tablet o un teléfono inteligente no están a disposición de buena parte de las familias que viven en extrema pobreza y que ha dificultado que estas tecnologías puedan ir más allá de ciertas familias y ciertas regiones que han tenido esta condición para poder comunicarse. Sí, don Marlon, hemos visto que algunos países, especialmente en Sudamérica, han optado por la promoción automática para evitar tanto la deserción escolar como que muchos de estos niños que ahora están en el sistema educativo público, esencialmente, puedan también ser parte de las caravanas migratorias. ¿Usted qué valoración le da a esta posibilidad de una promoción automática que desde luego concita muchas críticas, don Marlon? Como decía anteriormente, detener la deserción debe ser el primer objetivo. Luego he visto el documento que la Secretaría ha liberado relacionado con las formas de evaluar y ahí no se dice explícitamente, pero están todos los mecanismos para que si exista al menos un vínculo y algún acercamiento, eso sea objeto de evaluación y permita que los escolares puedan avanzar. Entonces, la condición de mover de manera automática no es la mejor condición, ayudaría a reducir la deserción, pero debemos ser conscientes que los que han logrado comunicación
cubrirán un 50-60% de un contenido en cobertura, y en términos de aprovechamiento, que es otra variable, cuál ha sido el aprovechamiento, eso no supera un 20%. De hecho, hay encuestas de la Universidad Pedagógica aplicadas a familias, donde hasta un 40% de las familias que están conectadas dicen que sus hijos no están aprendiendo nada, así como están ahí, pero no están aprendiendo nada. Entonces, vamos en niveles. Primero, reducir la deserción, eso es importante. Estar consciente que no se va a cubrir todo el contenido, y estar consciente que no se va a aprovechar en buena medida el contenido que se cubra. Eso para los que tienen la posibilidad de conectarse. Para los demás, existe todavía la posibilidad que la Secretaría de Educación a finales de año genere un mecanismo intensivo, busque otra herramienta, invierta para buscar a estos jóvenes un par de meses y generar un programa intensivo, siempre buscando la conexión con la escuela, aún sabiendo que este año tendrá o marcará toda una generación en términos de acumulación de conocimiento, y sobre todo preparar el 2021, porque el primer semestre fácilmente de 2021 tampoco se va a poder abrir las escuelas. Hay países que han sido pragmáticos. Costa Rica compró 900,000 tablets y las distribuyó entre las familias que no tenían dispositivos electrónicos inteligentes. Liberó 2 canales de televisión exclusivos y también en la señal de la Internet, porque Costa Rica la energía, el Internet es del Estado, y esas son decisiones que las hacen rápido. Aquí todavía no se ha comprado ningún dispositivo, no se ha obligado a los proveedores de señal para que donde haya señal los padres y madres tengan una recarga gratuita a cada cierto tiempo. Se puede personalizar perfectamente la base de datos de educación, permite que estas empresas puedan trasladar ese beneficio de manera directa a los padres y madres de familia. Nos falta mucho liderazgo, porque en medio de la crisis se requiere de mucho liderazgo y bastante inversión para sobrellevar, porque aquí no hay recetas. El mundo, todos están aprendiendo, todos los países han estado buscando opciones, pero Honduras no ha hecho mucho esfuerzo concreto para efectivamente evitar que el sistema se parta en dos, porque en números tenemos 2 millones de escolares. Si desertan del 10 al 15%, se pueden ir hasta 300,000 escolares del sistema educativo. Ya tenemos 1.200.000 fuera, tendríamos 1.500.000 y le quedaría al sistema educativo 1.700.000. Casi llegaríamos a iguales proporciones, un niño dentro, un niño fuera. Y eso es un desastre para un país, más que una pandemia en salud que estamos viviendo. Esa sí es realmente un desastre, porque estamos hablando de una sociedad cuya juventud, mitad adentro, mitad fuera, no tiene posibilidades de futuro. Y bueno, usted también es parte del gobierno, usted es comisionado del cambio climático, dejó muy buena huella en la Secretaría de Educación, pero desde su óptica me está diciendo que, bueno, prácticamente ya este año difícilmente volveremos a la modalidad presencial. Me dice que el próximo año, quizás un semestre del próximo año, sigamos con estas condiciones de pandemia. ¿Cuáles serían sus recomendaciones puntuales para enfrentar de una mejor manera este desafío que enfrenta la educación y que nuestros niños no sean afectados, don Marlon Escoto? Bien, mi condición de funcionario me obliga, y como ex funcionario de educación, a ser crítico cuando hay que señalarlo, porque como ciudadano no me gustaría ver a los niños en las calles, o a niños analfabetas con 7 añitos, porque cuando se deserta a esa edad, los niños son analfabetas y trabajadores infantiles, y ya sabemos en los suburbanos a qué se dedican. Puntualmente hay que mejorar el vínculo, y para eso hay que construir herramientas. La encuesta de la UPN dice que los padres están dispuestos, pero no pueden. Entre recargar para internet y comer, hay que comer primero. Hay familias que viven con $3 al día de ingresos, y eso representan 700,000 escolares de los 2 millones. Entonces, lo segundo, hay que invertir. Por ejemplo, la merienda escolar se contrató para este año. Hay que llevarla a las familias, así como se lleva alimentos a otras personas. Hay que llevarle los alimentos a las casas, a los niños. Esa es una buena medida para mantener ese vínculo, saber que esa familia está, que esos niños están. Luego, ¿cuánto cuesta 1 millón de tablets? $50 millones. No es un recurso que sea inalcanzable. El Estado se está endeudando ahora para una pandemia, y lo puede hacer también para educación, porque estos son efectos de largo plazo. La Secretaría de Educación tiene fácilmente $150 millones
aprobado por la cooperación internacional en los últimos años y no los ha ejecutado. Internamente lo pueden redireccionar, comprar 1 millón de tablets, 50 millones de dólares, ya tendríamos la otra mitad con la posibilidad de generar algún tipo de vínculo. Luego, en el acuerdo con los proveedores de Internet establece el acompañamiento a la educación. Hay que hacerlo efectivo, hay que crear ese mecanismo, ni siquiera hay que legislarlo, se necesita voluntad para que efectivamente eso suceda. Los profesores en general han aprendido sobre la marcha y tienen la posibilidad al menos de enviar información por WhatsApp y pedir una fotografía, un pequeño video a la familia de que realizaron algún tipo de actividad. Últimamente se están habilitando canales de televisión, hay un canal exclusivo, pero hay una cantidad de medios de comunicación en las regiones, de cableras locales impresionante, como para llegar hasta el último rincón donde hay una señal de televisión, y esos materiales por televisión ya están elaborados. Y el tercer herramienta es la educación por radio. El IER tiene 60.000 matriculados, tiene para producir los materiales, tiene los libros, tiene las personas detrás de todo esto, y las frecuencias de radio, sumadas a las frecuencias nacionales y regionales, tienen una cobertura fácil de un 80-85% del territorio nacional. Esto requiere inversión y mucho acompañamiento del sector privado, por supuesto, pero estamos hablando de crear una gran balsa, de crear un gran salvavidas para que este puente llamado pandemia no nos deje años atrás en temas educativos. Ya se estaba discutiendo la deserción en Honduras. El año pasado perdimos 60.000 escolares y la gran discusión era que no estaban aprendiendo lo suficiente. Ya no se hablaba mucho de los 200 días de clase, se daba por hecho que las aulas estaban abiertas, ya estábamos buscando la forma de medir la calidad y el aprovechamiento. Ahora volvimos de nuevo a tener una escuela cerrada y un ambiente de una escuela a distancia que no tiene los suficientes elementos. Lo que he descrito es totalmente viable en el país y ayudaría mucho a mantener a flote estos 2 millones de escolares que tiene Honduras. Bueno, para seguir aprovechándolo, don Marlon, vamos a cambiar ahora con el tema del cambio climático, en el cual usted es comisionado del actual gobierno. Este año pandemia se prevé que el cambio climático podrá afectar nuestro país con varios fenómenos naturales, ya se prevén desde este momento, pero le quiero consultar, ¿el país está más preparado con respecto a años anteriores a enfrentar este tipo de fenómenos, don Marlon? ¿Hubo alguna reacción en los últimos años de declarar emergencias tempranas, principalmente frente a la sequía? Porque a veces el fenómeno de cambio climático solo es comprendido cuando hay inundaciones o sequías, y cuando esas sequías afectan la producción de alimentos y afectan a las poblaciones que cultivan para alimentarse, o cuando no se llenan las balsas o las represas que proveen agua a una ciudad, entonces la gente pone atención. Cuando hay un aparente exceso, en el caso de las represas, entonces se baja un poco la discusión, pero nadie está discutiendo ahora por qué en Tegucigalpa no se ha construido un par de represas más para aprovechar el agua que tenemos en exceso en el invierno. Entonces, la discusión de cambio climático es bastante cíclica al interior de la discusión como país y como sociedad. Claro, el mundo avanza fuertemente. La Unión Europea está hablando de post-pandemia y ya ellos hablan de la economía verde, del futuro verde, hablan de descarbonizar su economía, hablan de invertir más y de adaptación al cambio climático. Ellos están diciendo, post-pandemia, ¿el futuro es verde o no va a ser? La Unión Europea como un bloque, el segundo bloque de países más importantes del mundo. Mientras que nosotros seguimos todavía dormidos en la ciclicidad. Como ahora hay lluvias regulares y habrán cosechas regulares que no son las mejores, entonces estamos como tranquilos, pero luego viene el ciclo de la sequía, la falta de agua. Entonces la discusión aparece justo cuando no podemos resolverla. Y cuando podemos resolverla, que son los espacios de exceso, no estamos haciendo las inversiones suficientes. Honduras ya vive sequía. En un 70-80% de todos los municipios y ciudades viven el déficit de agua, que es cuando la gente comprende la variabilidad climática, ¿no? El exceso o la falta. Pero en este momento Barra Patuca está inundada, Guampusirpe está inundado, la parte de Dulce Nombre de Culmí está inundada, no hay pasos en los puentes, ha llovido mucho en Olancho y eso ha llenado la represa hidroeléctrica y
por muchos años no se daban inundaciones en las zonas bajas del río Patuca, que es la cuenca hidrográfica más grande que tiene el país, pero mientras eso pasa, no estamos hablando del recurso hídrico porque aparentemente hay un exceso suficiente. Luego el tema es cuando vienen los ciclos de la sequía, 3 años de ciclo de la sequía. Le falta mucho por crear la cultura de adaptación a cambio climático, políticas permanentes, sectoriales y sobre todo en la población. Sí, muchos se preguntan, incluso yo me hago la pregunta, ¿qué tanto se puede hacer desde una oficina de comisionado de cambio climático? ¿Qué tanto o tan poco se puede hacer en un país como Honduras desde la oficina que usted dirige, don Marlon? Bueno, nosotros trabajamos en la incidencia de la política pública de cambio climático, acompañamos a los sectores, a Medio Ambiente, a ICF, a la Secretaría de Agricultura, pero sobre todo últimamente nos estamos enfocando en el sector privado, porque es el sector privado quien tiene la posibilidad de generar la acción climática. La oficina se creó como un espacio para la representación de país ante el Acuerdo de París y para mantener estos espacios de negociación internacional. Nosotros, a pesar de ser una oficina pequeña que subsiste con presupuesto de la cooperación, que no tiene recursos nacionales, en los últimos años hemos podido acompañar proyectos pilotos experimentales por alrededor de unos 50 millones de dólares que ya están dispersos en el territorio nacional, la mayoría en el sector privado. Ahora acompañamos la negociación con la Unión Europea, que tendrá alrededor de 80 millones de dólares para cambio climático para los próximos años. Ese es el trabajo que nosotros hacemos con la finalidad de que esos recursos efectivamente puedan bajar a las poblaciones, puedan llegar a las comunidades locales. No somos ejecutores de proyectos, pero sí acompañamos la negociación del financiamiento climático, que en estas condiciones de país, Honduras no tiene otra opción que buscar este tipo de financiamiento, porque son de más largo plazo, de 0 tasas, y van a sectores que realmente necesitan financiamiento y que nunca han tenido financiamiento formal. El país se acaba de comprometer en más del 50% de su Producto Interno Bruto en deudas. Ya teníamos una deuda y la pregunta es, a 2050, que es el desafío climático, ¿qué tipo de deuda vamos a contratar? Este es un camino y eso nosotros lo trabajamos, hemos creado la herramienta de inclusión financiera climática para que a futuro el financiamiento climático del mundo efectivamente llegue a las comunidades que necesitan inversión para la adaptación al cambio climático. Entonces se puede hacer mucho, pero depende del nivel de compromiso intersectorial que tengamos y sobre todo que el sector privado, con sectores como el sector financiero, poco a poco vayan identificando esa posibilidad de comprender que la acción climática también es un negocio, ¿no? ¿Se siente a gusto en el cargo que desempeña, don Marlon? Sí, tengo libertad, siempre he tenido libertad de trabajo en los espacios que he ocupado. La oficina nació con un papel donde decía que me nombraban. Hoy tiene espacio físico, tiene personal y especialistas trabajando, tiene convenios de cooperación y tiene hasta 50 millones de dólares con proyectos de otras instituciones que los hemos trabajado de manera conjunta y sobre todo crear la cultura y la educación. Los generadores de proyectos no tienen y no han tenido formación en proyectos climáticos. Hemos creado toda una escuela, recién graduamos un grupo con la Universidad Unitec de funcionarios para este tema de cambio climático. Ahora estamos preparando otro proyecto de formación para las unidades municipales ambientales, 298 municipios, para que allá a nivel de territorio tengan gente que comprenda cómo se hace un presupuesto con financiamiento climático, cómo se gestiona la cooperación a través de los municipios para buscar estos recursos desde los gobiernos locales. Es hacer escuela prácticamente porque la oficina surgió de cero y hoy en términos de representación es muy reconocida a nivel del Acuerdo de París. Ahora tenemos que trasladar eso y de otros países, ahora hay que trasladar eso a los ciudadanos, a los sectores privados, a los que trabajan el día a día. Recién esta semana firmamos con 2 universidades, una de Estados Unidos, de Texas, y el Tecnológico de Monterrey, para que acompañen toda la valoración del tema de la mitigación, de la descarbonización, del plan de descarbonización de Honduras, que incluye energía, transporte. Hemos bajado hasta estos sectores para conectarles y que la academia
respalde estas valoraciones que son necesarias a futuro para hacer inversiones con respaldo técnico. Estas universidades las estamos conectando con universidades hondureñas para que aquí tengan contraparte y que hondureños también puedan investigar, puedan generar información. Esto es de largo plazo, 2030 es el primer tramo y el 2050, 10 y 30 años. Entonces hay que crear una arquitectura permanente y de largo plazo en conocimientos y en habilidades para que efectivamente los que hacen las cosas, los transportistas que quieren cambiar sus flotas a flotas eléctricas o vehículos híbridos, o los que promueven el transporte multimodal, el ferry multimodal en el Valle de Sula, y que buscan transportar personas, también lo puedan hacer con financiamiento climático. Hay grandes proyectos que ya se están vinculando de esta manera, y ese es el trabajo que hacemos como oficina, intermediar, colaborar, acercar los que van a hacer las cosas con los que potencialmente puedan financiar estos proyectos. Pero básicamente lo que se necesita es que el abordaje de cambio climático vaya dentro del modelo de desarrollo del país y no sean actividades aisladas o experimentales. Sí. Nos acompaña Proceso Digital y Departamento 19, el rector de la Universidad Nacional de Agricultura, exministro de Educación y actual comisionado del cambio climático, Marlon Escoto. Don Marlon, no puedo obviar el tema político. ¿Le ha picado el gusanito de la política, don Marlon? Bueno, yo estoy joven relativamente, he sido precoz en varios temas, fui secretario de Estado con 34 años, fui rector con 30 años, entonces llega un momento que uno cree haber culminado su carrera profesional. Me formé para ser profesor universitario e investigador, que ahí sí hay una larga carrera, pero después de tener esa posibilidad de ayudar principalmente en áreas educativas como en la Universidad de Catacama, la Secretaría de Educación, uno se pregunta qué sigue, ¿no? Vuelve a clase, vuelve a ser profesor, se interna en un laboratorio y desaparece 15, 20 años y se jubila, ¿o qué hacer? Entonces esa fue la pregunta que empecé a buscar respuesta con mis amigos, creamos un grupo que se llama Amigos de Marlon Escoto, que todavía lo tenemos a nivel nacional, donde se identifican perfiles y personas que tengan interés de colaborar en un proyecto mayor, como proyecto político, y ustedes han sido testigos de los diferentes esfuerzos que hemos ido haciendo. Intentamos primero con un partido pequeño, no hubo armonía, avanzamos, fundamos un partido, Rescatemos Honduras, y lo llevamos hasta marzo al proceso de inscripción. Desgraciadamente la pandemia nos ha dejado a varios en el camino con los proyectos. Luego hicimos un vínculo con la Unificación Democrática, donde yo aparecía como el candidato de esa coalición, y en las últimas horas hemos ampliado esta coalición a 5 fuerzas políticas, donde convergen, además de la Unificación Democrática, la Democracia Cristiana, un movimiento político de Jorge Lobo, y el partido político de Enrique Illescas, que también está en proceso de inscripción. Ahí estamos en iguales de condiciones. Toda la gente que trabajó con nosotros, Rescatemos Honduras, y está en nuestro partido, ha encontrado espacio para participar en las elecciones a través de la Unificación Democrática, que fue nuestra primera coalición, y ahora aspiramos a crear una coalición mayor, más amplia. Estos 5 la fundamos y estamos trabajando para sumar más fuerzas políticas y en su momento dirimir la mejor propuesta para que represente esta coalición a nivel de la presidencia. A ese nivel estamos. Yo creo en los procesos, yo creo en este tipo de alianzas y de plataformas que buscan objetivos comunes. No tengo una obsesión particular por un espacio propio particular, sino más tengo un deseo de propiciar que hayan espacios de participación y que podamos encontrar en esos espacios los mejores perfiles que permitan que la coalición que hemos conformado tenga el poder, y desde el poder seguir colaborando como siempre lo hemos hecho. Bueno, ahora, al inicio a usted se le vinculó con el Partido Libre. Ha sido funcionario con el Partido Nacional. También fue nominado por el Partido Anticorrupción. Últimamente ha tenido esta coalición, la cual nos explicaba en este momento, pero ¿en qué doctrina política se ubica Marlon Escoto? Yo creo que nací en una generación que ha tenido una oportunidad de no pertenecer a los extremos ideológicos políticos. Mis padres de cuna liberal, mis abuelos grandes defensores del Partido Liberal, en el que militamos de pequeños, pero yo he tenido la oportunidad de convivir y de compartir
con todas las ideologías políticas, no solo en Honduras, sino en los países que he estudiado y que he vivido, he podido comprender que el tema ideológico no une. Yo tengo más una inclinación de centro, de ser propositivo y pragmático cuando enfrento situaciones. Es más, cuando yo empecé a trabajar en la Secretaría de Educación con el presidente Lobo, buena parte de los alcaldes cuando me recibían me decían líder y me decían correligionario, ¿no? O sea, la mayoría no sabían que yo no pertenecía al Partido Nacional y sin embargo nunca les vi de menos, al contrario, me hice amigo de ellos, hoy soy amigo de ellos y hoy comparto con ellos estos proyectos. Luego el presidente Lobo me invitó, sin que yo fuese parte del Partido Nacional, a un gobierno de coalición, bien o mal, unos lo valoran, otros no, pero ese gobierno probablemente le tocó heredar lo peor de un país y que es estar bloqueado y aislado del mundo. Yo entré al tercer año al gobierno y todavía se tenía esa sensación. Viajé y tuve la oportunidad de ser interrogado en diferentes instituciones fuera del país para conocer cómo se mira el país desde fuera o cuál es nuestro principio en ese sentido. Entonces tengo inclinación por el servicio público y de ser funcionario en educación me satisface. Es lo mejor que me ha podido pasar, trabajar en algo que me gusta. Creo mucho en la educación y la educación es un servicio público, es un bien público y sobre todo es un área de inversión social. Esa es mi gran afinidad. Creo que esta plataforma va a demostrar que es posible converger en espacios independientemente de dónde vengan las personas en origen político e ideológico. Y tal como dice esta coalición, eso se respeta, la personalidad jurídica, la invocación política, y hemos definido objetivos prácticos, crear un espacio de convergencia donde todos puedan sumarse. En ese sentido no me siento atado ni a la izquierda ni a la derecha, aunque reconozco que soy progresista en términos de que creo en la inversión social y creo en los proyectos sociales. He sido promotor de los proyectos de inclusión social. En la Universidad de Catacamas promovimos durante 6 años miles de jóvenes de pueblos indígenas, hijos de agricultores, y conseguimos graduar 4,000 jóvenes. Entonces, con becas, con alojamiento, con inversión pública. Los presidentes apoyaron directamente esta iniciativa. Entonces, esos ejercicios, de alguna manera, avalan más que lo que uno pueda decir en términos líricos o teóricos de la inclinación política. Sí. Bueno, últimamente se ha agitado mucho la política, segunda vuelta, reformas electorales, en medio de la pandemia ha vuelto a resurgir, ha vuelto a brotar el tema político en Honduras. ¿Teme una inestabilidad política con todas estas versiones que manejan los principales partidos políticos de Honduras, don Marlon? Al contrario, yo creo que cada vez que hay convocatoria a procesos electorales es una oportunidad para propiciar la gobernanza de los países. Por eso creo mucho en las coaliciones, porque las coaliciones permiten conocernos previo a los procesos electorales quiénes van a ser los encargados de gobernar. Estas plataformas, por eso yo creo mucho en las segundas vueltas, porque las segundas vueltas son espacios de negociación políticos para gobernar. Entonces, no es lo mismo que alguien gane y después invoque y convoque a un gobierno de unidad, pero lo está haciendo porque ya tiene el poder. Pero si lo hace previo, en una segunda vuelta, y hace una negociación, entonces vamos a evitar el monopolio del poder, que aunque tenga la mejor intención, cuando hay monopolio del poder hay excesos, hay abusos, y eso se van trasladando no solo en un gobierno, quedan las secuelas del exceso y el abuso cuando las decisiones que se toman son equivocadas. Yo creo en los procesos electorales, creo en las plataformas políticas, por eso he decidido incorporarme para acompañar, para dejar mi pensamiento y mis contribuciones en las mismas. Brevemente, ¿sueña con ser presidente de Honduras? Yo no tengo obsesiones, la vida me ha dado oportunidad de encontrar espacios donde menos los esperaba. Yo creo en los procesos, creo que uno debe ser parte de las soluciones, moverse de la fila del señalamiento y la crítica a proponer y también a participar. Hoy está dándose paso para participar activamente, para ser propositivo, para ser proactivo. Si la coalición encuentra un líder, una lideresa, un hombre, una mujer
que aglutine, y con eso las posibilidades de que la coalición sea poder, me incorporo como un obrero más, como siempre lo he hecho en las instituciones y en los espacios que he tenido la oportunidad de participar. He escuchado a muchos dirigentes nacionalistas decir que se avergüenzan de muchos actos de corrupción que se han dado durante la pandemia y en los últimos años. Usted como parte del gobierno, y aunque no es nacionalista, ¿siente ese mismo sentimiento? ¿Cree que ha sido bien manejada la pandemia en Honduras, don Marlon? No, absolutamente no ha sido bien manejada y hay evidencia suficiente es que cuando hay crisis es que se puede evidenciar cuando las cosas no funcionan. Probablemente esto no funcionaba hace mucho tiempo, pero la crisis vino a evidenciar que efectivamente no pudo mutar para cambiar, simplemente se hizo lo mismo, pero aquí estamos hablando de personas que pierden la vida. No estamos, en el Seguro Social se sabía que daban cita para el próximo año y el próximo año las personas morían. Y ya casi habíamos aceptado que la gente muriera por falta de una cita. Pero aquí es el día a día, hora con hora, donde se necesitaba tener reactivos, pruebas, logística para allá. Entonces eso lo que ha puesto en evidencia es que efectivamente ese mecanismo no ha funcionado, no ahora, no ha funcionado antes, a favor de los intereses del país. Mire, yo no me puedo avergonzar de lo que usted haga o deje de hacer. La gente se avergüenza de su hermano y de su familia. Usted no puede sentir vergüenza por alguien que no conoce. ¿Me entiende? Entonces, si alguien dice que se avergüenza, es porque tiene un vínculo. No hay otra manera de comprenderlo. Yo no puedo decir que me avergüenzo por si alguien es mi hermano, es mi familia. Entonces, claro, es un tema de honor entre familias y círculos, pero si usted no pertenece al círculo determinado, ¿usted por qué va a sentir vergüenza? Usted lo que puede sentir es repudio, que es diferente, ¿no? Porque la vergüenza sigue siendo como una expresión de cierta insatisfacción o de cierta tolerancia por algo. Lo que se siente, lo que debe sentir, bueno, yo no tengo que decir que sientan, pero la gente siente repudio por aquel que no hace bien su trabajo cuando ese servicio está relacionado con algo tan sensible como es la vida humana. Entonces usted siente repudio, digamos, por sus compañeros de gabinete que no han sabido manejar la pandemia. Indistintamente. Es como cuando a usted le dicen, ¿eres hondureño? Sí. ¿Sos narco? No. ¿Eres hondureño? Sí. ¿Eres ladrón en Miami? No. ¿Eres hondureño? ¿Son los que asaltan en París? No. Porque el hondureño está estigmatizado. Es delincuente, es como ser colombiano. Entonces usted tiene que defender su familia y su honor. Y no se puede desprender del país ni la familia a la que pertenece, pero no es no tiene por qué solidarizarse con la gente que hace las cosas incorrectas. Yo soy hondureño, he sido funcionario, sigo trabajando como funcionario y me ha tocado responder las preguntas de rigor que hace la cooperación internacional. Cuando usted se va a reunir representando a Honduras, no empiezan hablando del tema que usted quiere. Le preguntan primero, ¿qué opina usted de los derechos humanos en Honduras? ¿Qué opina usted de la muerte de Berta Cáceres? ¿Cuál es su opinión de la desaparición de dirigentes ambientales o del encarcelamiento? Entonces, cuando usted contesta, avanza a la siguiente puerta o le abren la puerta de atrás. Pero usted tiene que tener claridad de quién es usted. ¿Es un funcionario? Sí. ¿Es un hondureño? Sí, pero tiene su propio criterio. Y no puede desprenderse y decir, yo no soy hondureño, pero efectivamente esto no está bien y esto habría que mejorarlo. Por aquí se están haciendo algunos esfuerzos y por acá no se está haciendo nada, solo se reacciona cuando hay que hacer algo. Entonces yo nunca me he sentido aludido, ni me he sentido... Yo recuerdo estando en la universidad en Andalucía, en Granada, que cuando iba a la fila del comedor, había un tipo que cuando iba a llegar a los primeros 3 para tomar los alimentos, se me pasaba por frente y se cruzaba, ¿no? Y como la tercera vez, entonces que lo vi, me senté y esperé que él tomara su alimento. Él fue por sus cosas, vino a mi mesa y me dijo que él odiaba a los peruanos. Entonces, que él había escuchado que yo era sudamericano, porque ellos ni siquiera identifican Centroamérica o Sudamérica. Y todo lo al sur de Río Bravo es sudamericano. Entonces le dije, yo no soy peruano, yo soy hondureño, pero tampoco voy a discriminar a colombianos o peruanos por los problemas que tú hayas tenido, porque se hayan metido a robar tu casa y todo. Aquí todos tenemos que hacer lo que nos corresponde y cuando representamos a nuestro país, hacerlo bajo los buenos principios y valores
y cuando vamos a una universidad, ser los mejores estudiantes, y cuando dan espacios de ser funcionarios, tener los mejores principios y valores y hacer lo mejor que podamos en nuestro trabajo. Si no, tendríamos que pedir vivir en barrios distintos a donde viven los malos y en ciudades distintas donde viven los malos, y eso socialmente es imposible. Entonces, yo he tenido todas estas oportunidades. Me da mucho pesar ver exfuncionarios, exministros en la cárcel. Por ejemplo, el ministro Regalado, con el que yo conversaba en los consejos de ministros mientras tomaba café, me da mucha pena saber que está en la cárcel porque tuvo una relación con el uso de fondos públicos, y me solidarizo internamente con alguien que yo conozco, pero estoy claro que lo que haya ocurrido, no, si ocurrió como se dice, no es correcto. Eso no significa que yo tenga que separarme de la gente que conozco porque haya tenido algún inconveniente. Al final de la vida es la suma de la gente buena que uno conoce, a la gente no tan buena que uno conoce y a gente de todo tipo. Lo que importa es cómo uno mantiene sus principios y valores y sobrevive. Yo recuerdo llegar jovencito a Chile a estudiar, con 21 años, a una universidad inmensa, y la primera reunión de estudiantes ya encendieron todos sus cigarrillos, su marihuana, ¿no? Y en una mesa donde yo estaba sentado, lo empezó uno, lo siguió el otro, y cuando iba a llegar donde estaba yo, dije, voy por más té, y me fui para la cocina. Luego cuando vi que iba de nuevo a llegar el cigarrillo de donde yo estaba, volví a irme a la cocina. No les dije, óigame, yo no fumo, yo no soy marihuanero, o ustedes son lo peor. No, me incorporé en un grupo de gente de Australia, Nueva Zelanda, de europeos, que ya es normal ese tipo de consumo, pero que en mi familia y en mis principios estaba que el consumo del tabaco y de las drogas no eran parte de mis valores. Pero eso no permitió que hoy muchos de ellos sigan siendo mis amigos, probablemente sigan fumando, y yo simplemente aprendí a subsistir en una sociedad diversa, ¿no? Ese es el gran aprendizaje que uno tiene cuando se forma o tiene trabajo con internacional, donde hay mucha gente de muchos países que convergen lo que uno hace, ¿no? Bueno, ya para cerrar, don Marlon, estamos claros que esta coalición de la cual usted ahora forma parte, de esta coalición política, tiene entre sus fines sacar al Partido Nacional del poder. Tiene que haber relevo generacional primero. Yo creo en el relevo generacional político. Enrique Yesca es un joven, Jorge Lobo es un joven, gente que se está incorporando son jóvenes, tienen cierta experiencia. Queremos ver caras de ese tipo, más caras jóvenes, indistintamente. Y tiene que haber un relevo en la conducción del país. Eso es sano por todos, por los que gobiernan es sano que haya un relevo, y por el país también. Hay que trabajar y tener una propuesta, y la coalición tiene heterogeneidad en los discursos y lo va a tener. Aquellos que priman un vínculo directo con el gobierno, otros que construimos y estamos dándole forma a una coalición y vida. Todo eso al final va a sumar en la plataforma para obtener votos, para ganar y después para gobernar. Usted ha escuchado de JJ Rendón, experto en ganar elecciones. Una vez conversé con él y le dije, ¿quién enseña a gobernar? Nadie. Entonces, yo le apuesto a trabajar en esa coalición, no solo para ganar, porque si vamos a ganar para hacer lo mismo, y si vamos a ganar y no tenemos capacidad de respuesta, por lo menos yo estaría perdiendo el tiempo. Entonces, sí está bien. Relevo generacional político, recambio, 12 años de gobierno está bien. Y luego, esas son las grandes aportes que esperamos nosotros colocar en esta discusión. Puntualmente, pregunta cerrada, de 1 a 10, ¿cuánto le da a este gobierno? Ha hecho algunas cosas buenas, pero esta pandemia tiene en serias dificultades al actual gobierno. Desgraciadamente va al cierre y aquí pierde el país cuando no se hacen las cosas de manera adecuada. ¿De 1 a 10? Tal vez 5 o 6. ¿Y usted está a favor de la segunda vuelta? La coalición política es una respuesta a la convergencia de proyectos y movimientos políticos. De hecho, esta plataforma, si no existe segunda vuelta, aquí se podría conformar lo que podría ser una coalición para enfrentar a las formas tradicionales de gobernar con 25 o 30%. Y si existe la segunda vuelta, usted tendrá
esta coalición con los mismos principios y valores, en condiciones de sumarse con cualquier estructura política que coincida con los objetivos de hacer lo correcto. El país necesita gobernanza, necesita gobernabilidad en el Ejecutivo, pero eso tiene que decidirse previo a los procesos electorales. Las plataformas y las coaliciones políticas son expresiones que convergen perfectamente con estos espacios de negociación política que serían en el caso de darse la segunda vuelta. Si no se da la segunda vuelta, tenemos que propiciar que esta coalición tenga suficiente fuerza desde ahora y crear todas las alianzas y las negociaciones para ganar el siguiente proceso electoral. Aún cuando se dé la segunda vuelta, esta coalición tiene que estar en condiciones de que si existe un candidato o candidata con mejores condiciones que se pueda juntar a la coalición, también tiene que generar esas posibilidades para alcanzar el poder. Yo creo mucho en las coaliciones y creo mucho en este tipo de plataformas. Creo en la heterogeneidad y creo en la pluralidad política, pero sobre todo aspiro que el país tenga estabilidad. Alguien alcanza el poder y tiene 60-70% en contra. Nunca va a gobernar. Los países nunca se van a beneficiar de este tipo de gobierno. Las coaliciones y la segunda vuelta permitirían que entre un 60 o 70% de las fuerzas políticas alcancen el poder y quienes gobiernen tengan como oposición un porcentaje menor a lo que representan. Los gobiernos que hemos tenido en los últimos tiempos tienen 60 y 70% de oposición, 30-35% a favor para trabajar, y si pierde popularidad o empuje, entonces esa es la gran ventaja de las coaliciones que convergen perfectamente con herramientas democráticas como la segunda vuelta electoral. Tiene sus pros y sus contras. Yo me anotaría más por sacarle la parte positiva. Su mensaje final, don Marlon, hemos llegado al final de esta entrevista. Le agradecemos de antemano por su gentileza y por estar siempre presto con Proceso Digital. Su mensaje final, tomando en cuenta la pandemia, la recesión económica, la crisis institucional que hay en el país y todos estos factores que nos agobian y que nos hacen pensar que vienen días difíciles. ¿Cuál es su mensaje final? Primero, un país necesita estabilidad política. La estabilidad política genera estabilidad jurídica y la estabilidad jurídica genera estabilidad económica. Algunos quieren impulsar el tema económico sin poner énfasis en la certeza que tendremos procesos electorales limpios, transparentes, que habrá relevo de gobierno limpio y transparente. Eso es lo que va a permitir que hayan inversiones. Trabajemos en eso, apostémosle, participemos en los procesos desde los espacios que nos corresponden, seamos proactivos. Nos conviene a todos como país que el próximo gobierno goce de popularidad, de respaldo y de respeto para que podamos recuperar este país que es hermoso. Yo he tenido la oportunidad de quedarme en varias oportunidades fuera y vuelvo porque sigo creyendo, y muchos hondureños y hondureñas nos seguimos quedando y no optamos por irnos porque creemos que este país tiene posibilidades y tiene suficiente para poder ser un país digno, para ser un país moderno. Es un país joven, pero necesitamos generar esos acuerdos que permitan que más personas se puedan beneficiar de los bienes y servicios públicos y privados que se generan en esta patria nuestra. Muchas gracias. En conversación con Proceso Digital este viernes, el exministro de Educación y actual comisionado de Cambio Climático del Gobierno de la República, don Marlon Escoto. A nuestros seguidores les comunicamos que esta misma entrevista ustedes la pueden ver en nuestras plataformas digitales en el momento que ustedes deseen. Buenas tardes. Buenas tardes.